La Antártida es uno de los continentes más fascinantes y extremos del planeta. Para empezar, está en el Polo Sur, que es básicamente el final del mapa, el lugar más lejano y frío que puedas imaginar. Es tan frío que la temperatura promedio es de menos 49 grados Celsius, pero puede llegar a bajar hasta los menos 89 grados. Eso es como vivir en un congelador gigante. Sin embargo, a pesar de estas condiciones súper extremas, la Antártida ha sido un lugar de interés tanto para exploradores, científicos y hasta gobiernos desde hace más de 200 años, pero antes de que los humanos llegaran a ella, estaba totalmente aislada y olvidada por el mundo. Durante siglos, la gente ni siquiera sabía que la Antártida existía. Los griegos y romanos antiguos tenían teorías de que en el sur del mundo debía haber una gran tierra desconocida, la famosa Terra Australis, que literalmente significa Tierra del Sur, pero nadie tenía pruebas de que fuera real. Todo eran suposiciones basadas en la idea de que debía haber algo allá para equilibrar el mundo, porque pensaban que si había continentes en el norte, también debía haber algo al sur para que la Tierra no se volcara, o algo así. Bastante gracioso si lo piensas ahora. Pero bueno, la cosa es que en los siglos XV y XVI, cuando la humanidad empezó a explorar más allá de Europa gracias a los avances en la navegación y los barcos, la curiosidad por el sur del mundo empezó a crecer. Aunque los europeos ya sabían que existían lugares como América y Asia, el extremo sur seguía siendo un misterio total. El verdadero interés por la Antártida comenzó a surgir en el siglo XVIII, cuando exploradores como James Cook empezaron a navegar hacia los mares más cercanos al Polo Sur. James Cook, un explorador británico superfamoso, fue uno de los primeros en llegar a las aguas antárticas en 1773. Pero, ojo, aunque se acercó mucho, nunca llegó a ver el continente en sí. Lo que sí vio fue mucho, pero mucho hielo flotando en el mar, y eso le hizo pensar que algo grande y helado estaba más allá. Sin embargo, Cook y su tripulación no se aventuraron más, porque en esa época navegar por esos mares helados era prácticamente una sentencia de muerte. El frío extremo, las tormentas, los icebergs gigantes, era un combo que los marineros querían evitar a toda costa. Entonces, aunque Cook y otros exploradores europeos llegaron cerca, la Antártida siguió siendo un misterio por varias décadas más. No fue hasta principios del siglo XIX que finalmente algunos exploradores lograron ver con sus propios ojos la costa antártica. En 1820, 3 expediciones diferentes afirmaron haber sido las primeras en avistar el continente. Estaba el ruso Fabian von Bellinghausen, que lideraba una expedición imperial rusa, luego estaba el británico Edward Bransfield, que también navegaba por esas aguas, y por último estaba el estadounidense Nathaniel Palmer. Todos estos tipos vieron la costa helada de la Antártida más o menos al mismo tiempo, aunque, como siempre pasa en la historia de la exploración, hay debates sobre quién fue realmente el primero. A pesar de que estos exploradores lograron ver la Antártida, ninguno de ellos se atrevió a desembarcar, porque simplemente no tenían la tecnología ni los medios para enfrentarse al frío brutal, a las tormentas de nieve y al riesgo de quedar atrapados en el hielo. Así que la Antártida siguió siendo un lugar casi imposible de alcanzar. La cosa empezó a cambiar cuando, hacia finales del siglo XIX, los avances en tecnología permitieron que las expediciones polares fueran más ambiciosas. En 1895, finalmente un grupo de exploradores noruegos se convirtió en el primero en pisar oficialmente tierra antártica. Imagina lo emocionante que debió ser eso. Sin embargo, esta hazaña fue solo el comienzo de una serie de exploraciones mucho más épicas y peligrosas que vendrían después. A principios del siglo XX, comenzó una verdadera carrera entre varias naciones para conquistar el Polo Sur, que es el punto más al sur del planeta y el centro mismo de la Antártida. Los exploradores más famosos de esta época fueron sin duda Ernest Shackleton, Robert Falcon Scott y Roald Amundsen. Shackleton es conocido por su intento de cruzar la Antártida de un lado al otro en 1914. Su plan era súper ambicioso y arriesgado, quería ser el primero en cruzar todo el continente antártico, desde un lado hasta el otro, pasando por el Polo Sur. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Su barco, el Endurance, quedó atrapado en el hielo antes de que pudieran siquiera llegar al continente. Durante meses, Shackleton y su tripulación quedaron varados en medio del hielo, luchando por sobrevivir en condiciones absolutamente terribles. Aunque el barco se hundió, Shackleton logró liderar a su equipo en una épica travesía a pie y en bote hasta llegar a la isla Elefante, desde donde fueron rescatados. Su liderazgo y su habilidad para mantener a su equipo con vida bajo esas circunstancias le convirtieron en una leyenda. Por otro lado, Robert Falcon Scott también intentó llegar al Polo Sur, pero su historia fue aún más trágica. En 1911, Scott lideró una expedición británica con el objetivo de ser el primero en llegar al Polo Sur, pero cuando finalmente lo logró en 1912, descubrió que el noruego Roald Amundsen ya había llegado un mes antes.
Para colmo, en el viaje de regreso, Scott y su equipo murieron congelados debido a las terribles condiciones. Amundsen, por su parte, fue el primer ser humano en llegar al Polo Sur en diciembre de 1911. Usó trineos tirados por perros y fue mucho más rápido y eficiente que Scott, lo que le permitió ganar esta carrera polar. Sin embargo, la Antártida no solo es famosa por estas historias épicas de exploración. A medida que pasaban los años, la comunidad científica empezó a darse cuenta de que este continente era un tesoro para la investigación. Su aislamiento, su clima extremo y sus grandes reservas de hielo hacen que la Antártida sea el lugar perfecto para estudiar los cambios climáticos, los ecosistemas extremos y la historia de la Tierra. A mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre las grandes potencias comenzaron a crecer, y varios países empezaron a interesarse en la Antártida por razones políticas y económicas. Todos querían un pedazo del continente helado. Sin embargo, para evitar conflictos y guerras, en 1959 se firmó el Tratado Antártico. Este acuerdo fue firmado por 12 países, incluidos Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, y establece que la Antártida debe ser usada únicamente para fines pacíficos y científicos. Nada de armas, nada de minería, nada de bases militares. Solo ciencia y colaboración internacional. Desde entonces, la Antártida ha sido un lugar donde científicos de todo el mundo trabajan juntos para estudiar el clima, los glaciares, la fauna y mucho más. En cuanto a la fauna, aunque la Antártida puede parecer un desierto helado y vacío, en realidad hay vida en ella, y no solo pingüinos. Los pingüinos emperador y Adelia son las estrellas del lugar, claro, pero también hay focas, ballenas y aves marinas. Todos ellos están increíblemente adaptados para sobrevivir en este ambiente hostil. Los pingüinos emperador, por ejemplo, son famosos por su habilidad para sobrevivir a los inviernos antárticos, donde se agrupan en grandes colonias para mantenerse calientes mientras incuban sus huevos. Hoy en día, la Antártida sigue siendo un lugar clave para la ciencia. Los investigadores estudian el hielo antártico para aprender más sobre el pasado climático de la Tierra. Cada año, se descubren nuevas especies de animales, se encuentra evidencia de antiguas eras geológicas, e incluso se encuentran meteoritos que han caído desde el espacio. Aunque los humanos no pueden vivir permanentemente en la Antártida debido a las condiciones extremas, alrededor de 1.000 a 5.000 científicos de todo el mundo trabajan en las estaciones de investigación del continente cada año, recopilando datos que ayudan a entender mejor cómo funciona nuestro planeta y cómo está cambiando debido al calentamiento global. En resumen, la Antártida es mucho más que un simple pedazo de tierra helada al final del mundo. Es un lugar lleno de historia, aventuras épicas y descubrimientos científicos. Aunque pocos pueden visitarla y aún menos pueden vivir allí, su importancia para el futuro de nuestro planeta es enorme. Es un recordatorio de que, aunque la Tierra parece grande y diversa, todo está conectado, y lo que ocurre en un lugar tan remoto como la Antártida puede tener efectos en todo el planeta. Y eso es todo. Una historia larguísima de hielo, exploración, ciencia y supervivencia en el lugar más extremo del mundo.